Bienvenidos al programa Reinventando la Profesión, una producción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y hoy tenemos un invitado para inaugurar de honor, José Mario de la Garza. Él fue presidente de la Barra Mexicana, fue presidente del Consejo General de la Abogacía y es un activista, un abogado, un crítico que se ha distinguido por su entusiasmo, por su visión de cambio, por su manera de querer cambiar las cosas para ser más inclusivo y más plural. José Mario, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Es un privilegio tenerte con nosotros. Déjame hacer una presentación adicional. Cuando tú fuiste presidente del Consejo General de la Abogacía, hiciste una declaración que molestó a muchos colegas. Dijiste, la abogacía debe mucho a México. Y esto los puso furiosos. Escribieron, ¿cómo que le debemos? Y yo pago mis impuestos y yo soy gente decente. ¿Yo qué le debo a México? Hubo tal presión que cuando llegó el momento de la reelección, tú ya no te presentaste. Eras el candidato ideal. Nadie mejor que tú. Eras el fundador prácticamente de este consejo. Fuiste tú quien decidió integrar a los colegios de abogados en este consejo y no te presentaste a la reelección porque los colegas estaban muy enojados por lo que habías dicho. La profesión debe mucho a México. Cuéntanos. Primero, Gerardo, muchas gracias por invitarme a este programa que me parece pues muy necesario que entre abogados y abogados discutamos cómo debe de plantearse la profesión en México. Efectivamente, la declaración fue como tú lo señalas, la abogacía le queda a deber al país. En algún momento me preguntaron si lo había yo dicho de esta manera y así fue. Y mi reflexión de profundidad es la siguiente. México ha sido un país de injusticias, México ha sido un país de impunidad, en donde el Estado de Derecho no funciona, en donde tenemos un gravísimo problema de acceso a la justicia. Gran parte de los conflictos que suceden en México no llegan siquiera a los tribunales. Y la abogacía tiene que asumir esa responsabilidad, Gerardo, del fracaso de construir un sistema que funcione. No se le puede solamente atribuir al Poder Judicial, a los funcionarios, a los ministerios públicos. La abogacía también tiene una corresponsabilidad en que el sistema funcione. Y cuando no funciona, como pasa en México, cuando las violaciones a los derechos humanos se cometen todos los días, cuando vemos que hay injusticias que nunca se resuelven, pues te tienes que preguntar qué es lo que ha pasado con la abogacía que no ha funcionado correctamente para insertarse en una construcción de respeto a los derechos humanos, en una construcción de Estado de Derecho, en una construcción en donde el sistema para resolver los conflictos funcione. Y si no tenemos una visión crítica en los colegios de cuál ha sido nuestra responsabilidad en ello, pues me parece que también fallamos. No podemos asumir como gremio que todo está perfecto y que los colegios en México hacen lo que tienen que hacer. Esto suena clarísimo. Cualquier persona estaría de acuerdo con lo que tú me dices. ¿Por qué entonces los colegas se pusieron tan irritados? Pues mira, yo pienso que la abogacía en México, digamos, podría haber dos visiones, Gerardo. Una que tiene que ver con esta responsabilidad social, ¿no? y asumir que el país quebrado que tenemos es nuestra responsabilidad. Esa es una visión de yo como abogado soy corresponsable de que el país no funcione. Esa es una, digamos, una manera de entenderte como abogado. Y la otra podría ser el abogado en una perspectiva individual de decir, pues yo tengo mi firma, tengo mi despacho, cumplo con mis clientes, pago mis impuestos, hago lo que tengo que hacer, represento en juicio a las personas que me contratan, cumplo con el código de ética de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y entonces si yo entiendo la profesión, digamos que en ese contexto, pues pareciera que yo cumplo y entonces diría yo ¿por qué le debo a México si estoy haciendo y eso dijeron lo que me corresponde? Yo digo que tenemos que trascender más allá de esta visión tan individualista de yo con mi firma y mi despacho cumplo, cuando tienes un país con millones de personas, Gerardo, que no tienen, como te digo, que no tienen acceso a la justicia. A mí me parece que tenemos que tener una amplitud de miras, porque pareciera que estamos viendo los árboles y no estamos viendo el bosque. Y si tú ves a la abogacía en otros países, la abogacía forma parte de la construcción del Estado de Derecho. Hay un vaso comunicante entre el funcionamiento del Estado de Derecho y la abogacía. ¿Qué pasa en México? Tenemos, mira Gerardo, más de 1,400
instituciones, universidades, escuelas que ofrecen la carrera de abogado en México. Tenemos una abogacía de muy baja preparación. Se abren universidades todos los días en México donde se ofrece la carrera. Ser abogado en México es relativamente sencillo y con eso te dan una cédula profesional con la que tú puedes participar en el sistema de solución de conflictos. Y esto ha generado pues, que haya una abogacía totalmente dispareja, ¿no? Porque habrá alguna pequeña élite que logre estudiar en las universidades de élite, de alta preparación, pero la gran mayoría, Gerardo, de los abogados y las abogadas en México se preparan en estas universidades que no tienen un nivel educativo, que no generan una preparación adecuada, y esos son los que salen al mercado a ofrecer servicios, y perdóname nada más, muchas veces esta abogacía de baja intensidad, de baja calidad, con una cero regulación, porque no hay una regulación para el ejercicio de la profesión en México, pues están tratando de participar muchas veces sin conocimientos, muchas veces sin un comportamiento ético, están tratando de resolver los conflictos que suceden en este país. Dijiste hace un rato, José Mario, no tenemos Estado de Derecho. ¿Sí lo dijiste así? Así lo digo. Ahora, el tema es, no tenemos quiénes, porque México si tiene un problema es la desigualdad. Hay un pequeño porcentaje de personas para quien sí vale el Estado de Derecho, que exigen derechos humanos, que se respetan los derechos humanos, que pueden hacer cumplir el debido proceso. Esto es un 20%, un 30% quizás, y el otro 70% no lo tiene. ¿El tema es económico o es jurídico? ¿Es del diseño del país o es de los abogados? Mira, en parte el diseño tiene errores graves. Si tú ves, por ejemplo, el mecanismo de defensa de los derechos humanos, pues es el juicio de amparo. Y el juicio de amparo... Para quien puede pagar. Es a lo que voy. Tiene una construcción extremadamente compleja que lo hace inaccesible, como bien lo señalas tú. ¿Cuántos mexicanos, cuántas mexicanas pueden promover un juicio de amparo cuando se violan sus derechos humanos? ¿Cuántos pueden contratar a un despacho o a un abogado para que los represente en un juicio de amparo? ¿Pero el abogado puede hacer algo en este escenario? Bueno, yo sí creo que hay una responsabilidad social de la abogacía, claro que lo puede hacer. Claro que puede haber una estructura de apoyo, de asistencia social, de participación y de ir resolviendo estos problemas. No te puedes mantener ajeno a ello, Gerardo. Tienes que tener una responsabilidad de salir a resolver estos problemas junto con los que te plantean en tu despacho. A mí me parece que tenemos una responsabilidad de salir a resolver estos problemas de forma gratuita, pro bono, en una representación de acceso a la justicia. Claro, esa es la función social de la abogacía que en México no se ha entendido a cabalidad. Tenemos muy poca abogacía haciendo trabajo pro bono, muy poca abogacía entendiendo la responsabilidad social que hay en México. Y entonces, mientras eso no lo resuelvas, pues vas a seguir teniendo, como bien dices tú, el 70% de las personas sin acceso a la justicia. Y ese problema lo tenemos que resolver en parte los abogados y las abogadas, Gerardo. No se va a resolver a partir de las instituciones que están rebasadas. Las defensorías públicas en México están rebasadas, están saturadas de asuntos. Tiene que haber una participación de la sociedad civil, tiene que haber una responsabilidad de la sociedad civil. El país no se corrige a partir de instituciones que están superadas. El país se corrige a partir de organizar a la sociedad civil, en este caso a los gremios de la abogacía, y de involucrarlos en esta problemática. Carlos Marx decía que no confiaba en los derechos humanos. Decía, esto es nada más para un grupito muy chiquito de privilegiados. Y en efecto, se defienden los derechos humanos porque todos queremos que nos respeten la vida, la propiedad, el derecho a tener esto, viajar, tener una serie de ventajas. Pero para la gran mayoría estos derechos humanos no existen. ¿Estarías de acuerdo con esa visión de Marx, de esa desconfianza sistemática a los derechos humanos? Yo estaría de acuerdo en que la gran mayoría de los mexicanos se les pueden violar los derechos humanos. Y sin consecuencias. Sin consecuencias. Yo estaría de acuerdo con eso, que es la práctica cotidiana. Se les viola derechos humanos en salud, como lo estamos viendo ahora en la pandemia. Se les violan derechos humanos en educación, se les violan derechos humanos en acceso al agua, en todas las materias que son pues, la base, Gerardo, de poder tener un país equilibrado. Pues ahí suceden violaciones que además, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta en la experiencia que he tenido, que además están normalizadas. Tú cuando acudes con estos sectores de México, en donde estas violaciones se han dado de manera sistemática, ya parece que esto es normal, parece que esto ya forma parte de la cotidianidad,
forma parte del día con día. El que esto pase se vuelve normal. Y también creo que para la abogacía también lo hemos normalizado. Ahora, si yo soy un abogado, digo, bueno, pues yo voy a trabajar para este 30%. Este 70% no me da ninguna ventaja, no me va a pagar, no me va a recompensar. Yo tengo que trabajar para los que me van a pagar, no para los que no me van a pagar. Yo voy a vivir de algo, quiero vivir de algo. Hay un libro que ya es viejo, se llama La profesión traicionada, de Saul Linovitz. Es un libro que causó furor en Estados Unidos cuando se presentó. Los abogados simplemente se dedican a representar los intereses de los que pueden pagarles, punto. Y no les interesa nada más. Sí. De hecho, el propio presidente ha hecho comentarios duros contra la abogacía en el espíritu de este libro de Saul Linovitz. ¿Qué piensas? Mira, los abogados tienen una responsabilidad frente a sus clientes, por supuesto, y tienen también el derecho de cobrar los honorarios por la atención de los asuntos que se les están encomendando. Esa es la estructura de la abogacía. Pero también tienes que colaborar, Gerardo, en que el país sea viable. Porque si no, lo que estamos construyendo son unas islas en donde pareciera que yo tengo una estructura que pues me da muy buenos ingresos, represento a clientes que son muy importantes, llevo asuntos trascendentales. Sí, pero eso está inserto en un país que día con día se hace menos viable, se hace más inviable el país. Entonces tú no puedes pensar que un abogado que tiene una responsabilidad en la conformación del Estado de Derecho y de la justicia se pueda aislar como en un islote, como si esto fuera una cuestión que se puede abstraer de dónde estás ejerciendo la profesión. La profesión tiene esta vinculación a la problemática social. A mí me parece que desconectar a la abogacía de la problemática social en México ha sido un gravísimo error. El decirles a los alumnos y enseñarles todo el día los códigos y las leyes y no anclarlos y no vincularlos con la problemática de su país ha sido un error garrafal. Cada abogado y cada abogado que se recibe en México debería tener en la mente perfectamente claro cuáles son las problemáticas que hay en México que tienen que ver con lo social. Y te voy a decir por qué. Porque como lo vemos hoy en día, lo social rebasa a la estructura jurídica. ¿Cuántos problemas hay, Gerardo, hoy en el México de hoy que están rebasados las estructuras, la Constitución, los propios procedimientos, las propias instituciones? ¿Por qué? Porque lo social toma una relevancia trascendental. Y si tú no resuelves esa parte social, pues lo que vas a hacer es que va a colapsar el sistema jurídico. Ahora, la mentalidad del abogado tradicional, perdón que vuelva con este tema, José Mario, es yo represento los intereses de mi cliente. Mi cliente quiere quedarse con estas acciones, o con esta casa, o con este negocio. Me paga para que yo lo gestione, para que yo sea su vocero, para que yo sea su gestor. Y yo voy a cobrar por eso. Punto. Si la ley está mal hecha o hay desigualdad, no es mi tema. O no es así como se ve o cómo tendría que verse. Bueno, así se ve como tú lo estás diciendo. Yo estoy proponiendo un cambio disruptivo para verlo de otra manera. Pero ¿cómo vas a lograr ese cambio? Bueno, ese cambio empieza, me parece, en haciendo una reflexión en la enseñanza del derecho. Yo creo que ahí también tendríamos que decir, pues esto no funciona. No puede haber 1,400 instituciones que ofrecen la carrera, cuando tú tienes un país como Alemania que tiene 40. O sea, algo está mal cuando en un país hay 1,400 instituciones que enseñan la carrera de Derecho. Algo está mal, algo no está funcionando bien. Entonces tú lo que tienes que hacer es plantearte qué tipo de abogados y de abogadas necesita México. ¿Qué tipo de abogacía se requiere para México? No para otros países, para México. Y entonces para responder esa pregunta necesitas entender pues, cuál es la problemática del país. Y déjame hacerte esta pregunta. Y pasamos al segundo bloque de nuestro programa. ¿Para qué sirven los abogados? Pues mira, en principio yo lo entendería así. La abogacía sirve como la herramienta para resolver los conflictos. Cuando no los puedes resolver por ti mismo. Claro. Porque lo ideal es que si yo tengo un problema con mi mujer o con mis hijos o con mis socios o con mis amigos, lo resuelva. Con un empleado que quiere irse, oiga, ¿cuánto te doy? Claro. ¿Cómo hacemos? Claro. Sin problema. Claro. Con mi esposa, me quiero separar, ¿cómo quieres? ¿Cómo vamos? Sin problema. Con mis socios, con mis hermanos para heredar un patrimonio. Pero cuando no se puede resolver ese problema, hay que acudir a un abogado, hay que acudir a un juez, hay que acudir a un aparato que me va a resolver el problema. Lo ideal creo que sería que se resuelvan los problemas sin abogados. Lo ideal sería que no existieran los abogados, ¿o no? Es decir, la conflictividad del país es muy grande. México es un país conflictivo, México es un país polarizado, México es un país de pasiones y de diferencias. Como todos. Como todos. Y
Pues yo te diría que gran parte del día con día se resuelve. ¿Quién quiere estar en un conflicto y quién quiere necesariamente acudir a un tribunal? Yo te diría que la mayoría de las personas, si salimos ahora y les preguntamos, te dirían que no. Es decir, Tú y yo diríamos que no. Claro. En la medida en que no tengamos que ver con abogados, para ti y para mí es mejor. Pues claro, pero hay un cierto residual de conflictividad que se tiene que resolver a través de la abogacía y a través de las instituciones. Hay un cierto que ahí va a estar siempre, porque la capacidad de solución tiene un límite, la capacidad de ponernos de acuerdo tiene un límite. Y entonces cuando esto no se puede, Gerardo, tienes que utilizar las estructuras que hay. Entonces, ¿para qué sirven? Pues para resolver estos conflictos. Tenemos, digamos, dos enfoques. Lo que tú estás diciendo, pues hay conflictos privados de particulares en donde los abogados y las abogadas intervienen, cobran sus honorarios y participan para resolverlos. No, y como abogado a mí me conviene que haya problemas, me conviene que tú tengas problemas, me conviene prolongarte un problema. Veía alguna película, historia de un matrimonio, en que él y ella ya están de acuerdo en separarse, pero los abogados de ella y los de no, pero ¿cómo? No, en estas circunstancias. Y es un problema, es toda la película. Y al final llegan al acuerdo que desde un principio ellos habían negociado. Pero los abogados se enriquecieron, ellos se empobrecieron. Los abogados que resuelven problemas ajenos, ¿no es algo indeseable per se? Pues quizás también pasa el cómo resuelves los problemas. Es decir, si el entrenamiento que yo te doy, Gerardo, es para que cualquier problema en el que tú participes como abogado, lo lleves y lo conduzcas a un litigio interminable, pues tampoco está sirviendo para que en México la Pero eso no va a dar dinero. Sí, pero ahí pasas por una violación ética. Tú no tienes que plantear la solución como yo voy a llevar todos los asuntos que me planteen a un litigio interminable, a un laberinto procesal que no va a terminar nunca, porque yo me beneficio y los demás no. Me parece que ahí, también en la ética del abogado y en su función social yo intervengo para resolver. A veces la forma de resolver es ir a un litigio, a veces ir a una negociación. En fin, habrá que también preguntarse cuál es el entrenamiento de los abogados en México en cuanto a su capacidad de resolver asuntos fuera de los tribunales. Creo que también ahí tenemos un déficit importante, porque la mayoría del entrenamiento que nos dan ha sido, cuando llegue un problema contigo, Gerardo, tú llévalo a un tribunal. Ahí lo vas a resolver. Y pues, los tribunales en México están en su gran mayoría saturados, ¿no? Pero algo que no han hecho los abogados, José Mario, es mi percepción, es cambiar ciertas leyes que los benefician. El amparo, tú hablas del amparo hace un rato. El amparo tiene efectos para quien lo solicita, nada más. De pronto pensemos en el matrimonio gay. La gente dice, bueno, ya el matrimonio gay ya está autorizado aquí y acá. Cuando la Corte dice prohibir estas uniones es inconstitucional. Pero si yo quisiera casarme con una persona de mi mismo sexo, digamos, en Guanajuato, yo no puedo hacerlo. Tengo que ir, oye señor, ya la Corte dijo que sí se vale. No señor, aquí no se vale. Aquí tenemos una Constitución y un Código Civil y no puede. Ampárese. Y el amparo solo beneficia a esa pareja que se va a casar. El señor, su amparo, bravo. Todas las demás, no. Y cuando se ha querido que el amparo tenga efecto erga omnes, los abogados son los primeros y no, espéreme. Ahí veo un caso, cada caso es dinero para mí. ¿Por qué quiere usted que porque usted tramitó algo beneficie a todos los demás? Yo pienso en Estados Unidos. Cuando la Suprema Corte determina una decisión, vale lo mismo en Tennessee que en Kentucky. Claro. Lo mismo en Oregon que en Massachusetts. Punto. Aquí no hay de que aquí sí y aquí no y aquí hay que tramitarlo. ¿Por qué los abogados se han opuesto con tanto entusiasmo a que el amparo no tenga estos efectos erga omnes? Pues porque, como tú lo dices, hay muchos intereses en juego, hay mucho dinero en juego, hay mucha abogacía que quiere mantener el status quo porque le conviene. Cuando se planteó desde la Barra Mexicana Colegio de Abogados, junto con otros colegios, la colegiación obligatoria. Es otro tema. Porque es un tema. Pues los que se opusieron fueron los propios abogados y abogadas. Entonces, exacto. Decir, ¿por qué? ¿Por qué se opusieron? Déjame preguntarte, ¿por qué? Porque yo no quiero tener ningún esquema que me regule, yo no quiero tener ningún esquema que me sancione, yo no quiero tener un esquema en donde me quiten la cédula profesional porque actué de manera indebida. Los abogados en México no rinden cuentas, Gerardo. No hay un esquema de rendición de cuentas, no hay un esquema de responsabilidad de la abogacía. ¿Cuántas historias conocemos de abogados que han actuado de manera indebida, que han violado los códigos de ética, que han engañado a sus clientes y no pasa nada, Gerardo? Eso es lo que te digo, que no podríamos decir, pues mantengamos este sistema.
porque este sistema es insostenible. Tiene que haber una abogacía que rinda cuentas, una abogacía que se responsabilice, una abogacía que tenga esta participación social. La abogacía que tenemos en México, así como está estructurada, pues no funciona. Y cuando se ha querido regular y cuando se ha querido, digamos, cambiar... Los abogados son los primeros que se oponen. Claro, porque un gran sector del gremio prefieren mantener la estructura del status quo como está, porque les conviene. Porque cuando entremos a un sistema de regulación como está en Europa, como está en otros países, pues ahí sí hay que rendir cuentas. Ahí sí tienes un esquema en donde si actúas de manera indebida, puedes perder la cédula profesional y puedes dejar de ejercer la profesión. Eso en México no existe. En México no existe. La abogacía puede hacer casi lo que sea, Gerardo, y nunca se va a ver enfrentada a un esquema de responsabilidad. Te iba a preguntar, si tú fueras presidente de la barra, ¿qué harías? Pero tú ya fuiste presidente de la barra. Sí. Si tú fueras presidente del Consejo General de la Abogacía, ¿qué harías? Pero tú ya fuiste presidente del Consejo General de la Abogacía. Déjame la pregunta distinta. ¿Qué hay que hacer en adelante? ¿Qué tenemos que hacer los abogados para cambiar esta situación en que un gremio está defendiendo los intereses de un 30% de la población que le paga bien? Mira, una parte sí tiene que ver con el marco normativo. Una parte sí tiene que ver con el marco normativo y quizás cuando tú hablas de colegiación, como siempre pasa en una profesión tan dividida, tan fragmentada, pues hay puntos de vista de todo tipo, Gerardo. Hay gente que está totalmente a favor de la colegiación, otros no. En fin, no te diría ya que hay una uniformidad en ese sentido. Quizás una aproximación al tema sería buscar una certificación obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Oye, tú quieres ejercer la profesión en tal o cual área, pues tienes que estar certificado. Perdón, y pienso en Estados Unidos y en Inglaterra. Si a ti te echan del colegio, te echan de la profesión, sí, claro. Ya no puedes litigar. Sí, claro, sí. Aquí tú puedes entrar, salir, quedarte, no quedarte. Claro. Ser miembro de la barra es como ser miembro de un club de amigos muy respetable, pero no más. ¿O sí? Pues bueno, la intención de la barra es crear una estructura de abogacía responsable, de abogacía que tenga esta visión social, de abogacía que se prepare, de una abogacía que tiene un código de ética, de un mecanismo en una junta de honor que hace que pueda haber quejas en contra de abogados. Pero mientras no sea obligatoria la colegiación, todo esto es buena intención. Todo esto queda en las buenas intenciones de quienes participamos. Yo por eso digo, sí tendríamos que avanzar en un esquema regulatorio diferente. La abogacía se tiene que regular y lo que tenemos no sirve. Las leyes de profesiones están superadas, tendríamos que pensar en un esquema diferente. Entonces, yo veo que hay una parte regulatoria, Gerardo. Otra parte está en la enseñanza. A mí me parece también que ahí hay un gran problema. Y otra parte está en las condiciones que deben de ponerse para el ejercicio profesional. ¿A qué voy? En otros países donde no hay colegiación obligatoria, sí hay un examen para ejercer la profesión. Entonces, tú te puedes graduar de la universidad que quieras, pero tienes que pasar un examen para ejercer la profesión, porque el Estado tiene que verificar que tengas las aptitudes, los conocimientos. ¿Por qué? Porque tú puedes poner en riesgo intereses de personas en cuanto a su familia, en cuanto a su patrimonio, en cuanto a su libertad. Es como si pensáramos, Gerardo, que entonces a los médicos no habría que regularlos, ¿no? No importa, tú inscríbete en la universidad que fuera, sé médico y mañana ponte a hacer operaciones de corazón abierto. Pues sí, hay un interés general colectivo de que la abogacía funcione. Y me parece que es ahí donde tendríamos que insertarnos. Y luego, a mí me parece importantísimo lo que te he dicho, y tú y yo lo hemos platicado muchas veces, esta parte social. Cuando intentaste la colegiación obligatoria, ¿cuál fue el principal obstáculo que hallaste? Pues mira, yo no era el presidente en ese momento, yo sí participaba yo en la barra en ese momento. Se pensó reformar la Constitución, Gerardo, primero, como un primer saque, para evitar un argumento en cuanto a que teniendo una ley de colegiación obligatoria fuera a decirse que viola la libertad de dedicarse a lo que uno considere, ¿no? Entonces se empezó a reformar la Constitución. Y fíjate que en aquella ocasión las tres fuerzas dominantes en el Senado, que era el PRI, el PAN y el PRD, firmaron la iniciativa, con cada uno con sus senadores. Entonces pensamos en ese momento, Gerardo, que esto iba a ser relativamente sencillo. Me acuerdo que fuimos al Senado a la presentación de la iniciativa y finalmente... ¿Quién la dinamitó? Y finalmente los propios despachos de abogados, los propios intereses, como te digo, empezaron a decir, oye, pero ¿por qué la colegiación obligatoria? Lo que quieren los de la barra es hacer un negocio, lo que quiere la barra es cobrarnos dinero, lo que quieren... Entonces se utilizó un argumento falaz, un argumento falso para desvirtuar esto y para pretender
argumentar que la barra lo que quería era obligar a todos los abogados de México a pagar una cuota y que entonces que la verdadera intención era pues una intención, digamos, económica, ¿no? Me acuerdo que sacaban las cuentas de cuánto dinero se iba a generar y es totalmente falso. Ese no era la intención. Pero curioso, presentado por los propios abogados. Presentado por los propios abogados que dinamitaron este ¿Y a eso te referías tú cuando se hablaba de lo que se le debe a México? Vamos a concretar, nos quedan 4 minutos, José Mario. ¿Qué le debe la profesión jurídica a México? Pues le debe la colaboración en el que el Estado de Derecho funciona. Le debe que funcione para todos, porque sí funciona. Sí, de que funciona para las élites, sí. Que funcione para todos. Le debe también el haber asumido una posición de corresponsabilidad social y de participar en la solución de los problemas sociales. Le debe Pero como activistas también. O sea, el abogado debe ser un técnico del derecho, solucionador de problemas, como lo dijimos. Y participación pro bono en la comunidad. Y debe de participar en entender cuáles son las problemáticas de su comunidad, de su entorno, y claro que los debe de resolver. Para mí eso es fundamental. Un abogado que no se asume con esta visión. Más allá del proceso legal. Es decir, si yo logro que se pongan de acuerdo 2 personas o que ya no haya que llevar a un tribunal un asunto, yo estoy cumpliendo con el de abogado. Claro. O si yo logro asesorar a una comunidad indígena para que logren hacer valer sus derechos, o si logro aconsejar a un grupo minoritario que está marginado para que se le otorgue agua, pues eso es una participación de la abogacía que se tiene que hacer. Si no, el país se torna inviable. Entonces, ahí también me parece que la abogacía, y no estoy hablando de la barra, no estoy hablando de la barra, estoy hablando de la abogacía. La barra representa a un sector de personas comprometidas con la profesión. Esto tiene que ver mucho más con todos los que no están en los colegios, con todos los que están fuera de los gremios. Pero nos ha faltado también, y también creo que en ese asunto debemos de asumir la responsabilidad, en que no hemos sabido unir a la profesión. José Mario, pues lo que nos dices nos deja muy inquietos a todos. Qué bueno que podamos en un espacio. Yo creo que la barra mexicana y cualquier institución seria tiene que tener un sector crítico, tiene que tener un ala que cuestione lo que se hace, lo que no se hace. Y qué bueno que un hombre tan lúcido, tan inteligente y tan comprometido como tú pueda seguir reflexionando sobre estos temas. Lo hiciste como presidente de la barra, lo hiciste como presidente del Consejo General de la Abogacía y lo sigues haciendo desde donde estés. Te agradezco mucho el tiempo que nos has concedido. Y a ustedes, al auditorio de Reinventando la Profesión, le damos las más cordiales gracias por acompañarnos.